Amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de uno de los pilares más importantes para el ser humano, la familia. La familia no fue creada por el gobierno, ni por la sociedad, ni por las costumbres modernas. La familia fue diseñada por Dios desde el principio como la primera institución sobre la tierra. La familia no solamente es un lugar donde vivimos, es el primer espacio donde aprendemos amor, respeto, valores, disciplina y fe. Lo que un niño vive en casa marcará la manera en que construirá su propia familia en el futuro. En tiempos donde los valores parecen debilitarse, hoy queremos reflexionar sobre cómo construir hogares sólidos, transmitir principios y valores a nuestros hijos y cómo lograr que estas nuevas generaciones puedan replicarlo en sus familias, que se llenen de amor, de respeto, de fe. Porque una sociedad fuerte comienza en casa. Hoy nos acompañan Emilio, Brito y Jenny Michel, una pareja comprometida con el fortalecimiento de las familias y el acompañamiento espiritual, la enseñanza de principios bíblicos aplicados a la vida diaria. Con años de experiencia ministerial, han trabajado guiando matrimonios, padres e hijos en temas de unidad familiar, comunicación, fe, restauración emocional. La Biblia nos dice en Génesis 1:27 que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Emilio, un placer tenerte. Mi querida Gracias. Jenny, un gusto verte. Gracias. Déjenme decirles que a Emilio y a Jenny los conozco desde hace muchísimos años, cuando eran unos polluelos. Y he visto su crecimiento, su desarrollo, la forma en que se acercaron a Dios y cómo han hecho de su matrimonio, el eje de su matrimonio es Dios. Así es. Y el sacrificio, todo sacrificio requiere disciplina, pero da frutos. Y los frutos de ese trabajo pues son la familia tan hermosa que han creado, sus dos hijos, su bebé. 3 Digo, los dos varones y la nena. Sí. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para que nos platiquen ¿por qué podemos decir que la familia fue la primera institución creada por Dios? ¿Por qué decimos que la familia es una institución? Bueno, esto lo encontramos en Génesis, como bien dices, ¿no? O sea, Dios crea al hombre y le da esta responsabilidad, este trabajo, y después dice, no está bien que el hombre esté solo, necesita una ayuda, pero no cualquier ayuda, una ayuda idónea, hecha específicamente para él. Y entonces crea a la mujer. Como la primer institución, Dios crea la pareja, el matrimonio, mujer y hombre. Es muy importante. Así es. Entonces, esta institución, Emilio, ¿qué aporta a la sociedad actualmente? Wow, lo acabas de mencionar, Greg, en un inicio. La familia es el eje central de nuestra sociedad. No podemos dejar de voltear a ver la familia como el diseño original. A mí me gustaría que nos concentráramos un momentito en ello, porque la realidad es que hoy en día tenemos tanta información, nos hemos convertido en una sociedad tan permisiva que cada vez nos alejamos más de este diseño original, ¿no? Queremos ser nuestra voluntad como dé lugar, en lugar de voltear a ver los planes que Dios siempre tuvo sobre su propia creación, ¿no? Hombre y mujer los creó para que hicieran una sola carne, para que se unieran en sus cuerpos, en su espíritu, en su alma, en sus emociones, para que pudieran trabajar juntos, para que tuvieran ese apoyo mutuo, para que el hombre pueda llegar a alcanzar el potencial que solamente puede llegar a alcanzar si Dios, perdón, es el centro de su vida, pero también si su mujer lo acompaña, ¿no? Un hombre necesita de esa mujer
que le dé el impulso, que le dé los motivos. Por eso hay un dicho que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Eh, eh, lo que estás definiendo es muy importante. Nuestros radioescuchas, la gente que nos ve en redes sociales, asimile, porque hoy dijiste algo maravilloso, Jenny. La mujer es la ayuda idónea. Porque en los últimos tiempos las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Hoy por hoy se ha desdibujado este diseño original de Dios, porque las mujeres son el complemento de los hombres. Una mujer no puede hacer muchas cosas que las que hace un hombre. Yo una vez bromeaba, porque ya sabes que ahorita está de moda pues tanto las feministas como por otro lado el extremo el machismo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en ninguna de las dos cosas porque eso se va al extremo, el feminismo se va al extremo, no es lo mismo el feminismo que la feminidad. La feminidad es algo maravilloso y el machismo también se va al extremo, no es lo mismo el machismo que la hombría. Son dos cosas diferentes. Entonces hacía una broma y mandaba una imagen, ¿no? Con un tráiler cargado de cemento. Digo, necesitamos mujeres feministas para descargar el tráiler. No hay manera, no se puede. Para descargar un tráiler de cemento. O también hay cosas, por ejemplo, como instalar esos cables pesados, ese trabajo rudo, por ejemplo, que hacen los electricistas en las presas hidroeléctricas, el manejo de esas máquinas gigantescas, ese trabajo rudo, la minería, por ejemplo, ese trabajo rudo no lo puede hacer una mujer porque su diseño no fue para eso. Correcto. Pero ¿qué tal la organización? ¿Qué tal los que organizan todos los cables y va esto va para acá, esto va para acá y el hombre va y lo hace? Pero la mujer ella puede organizar todo y hacer esa logística. Por eso somos el complemento. Correcto. Por eso es la ayuda idónea. Y también los hombres, por ejemplo, no podemos hacer muchas cosas que hacen las mujeres. Ustedes pueden hacer muchas cosas a la vez. Es increíble cómo van en el carro, van manejando, van hablando por teléfono, se van maquillando, van dando instrucciones a los niños. Sí. Nosotros no podemos hacer varias cosas a la vez porque ustedes son recolectoras, nosotros somos cazadores. Sí. El hombre se tiene que concentrar, nosotros no podemos hacer ni siquiera dos cosas a la vez. Ustedes pueden hacer 3, 4, 5 y la organización a ustedes se les da de maravilla. Por eso es que hay un libro maravilloso, no sé si ustedes lo han leído, que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Ahí define muy claramente que lo que nos hace diferentes es lo que nos hace ser el complemento. A nosotros nos hace falta, no estamos completos si no tenemos a la ayuda idónea. Una mujer tampoco está completa si no tiene a su hombre. Y lo vemos a la hora de la crianza de los hijos. O sea, una madre soltera no puede darle ese ejemplo paternal a un hijo. Yo tengo hermanas, sobrinas que son madres solteras y sí veo que sus hijos carecen de ese ejemplo paternal que buscan en otra persona, lo buscan en el tío, en el abuelo, en el primo, y a la inversa, los hombres que también les toca ser papás solteros, pues las mujeres no son nada femeninas, o sea, no crecen nada femeninas, ¿no? Entonces, porque nuestro diseño original es para que fuéramos un complemento. Totalmente. No una competencia, porque últimamente también se da que existe la competencia, como que está muy definido las funciones de una mujer y muy definidas las funciones de un varón, porque ese es el diseño original. ¿Qué está pasando actualmente con el concepto de la familia, Miguel? No, la familia es una institución que está sumamente atacada, ¿no? Desde nuestra perspectiva dentro de la iglesia, y creo que no nada más en la iglesia, cualquier persona
en el todos norte, en el lados. sur, Claro. al este, al oeste. Simplemente basta observar, ¿no? La familia es una institución creada por Dios y obviamente Satanás no puede hacerle mal a Dios, pero sí puede tratar de herir a sus hijos y a sus hijas. Y una manera en la cual le resulta muy buen negocio al mal es herir precisamente a la familia. Fíjate, nosotros convivimos con muchas personas que hoy en día ya no quieren tener una familia, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que nos están escuchando o viendo se han dado cuenta de esto, de que es una realidad de que antes uno estudiaba, iba a la escuela, ¿no? Y tenía una idea de que en algún momento se quería casar, que quería tener hijos, tener un patrimonio, hacer familia al final de cuentas. Bueno, hoy en día las cosas han cambiado mucho. Hoy en día es tanta esta carga y esta presión social donde la misma sociedad te empuja a ser una persona autónoma, ¿no? Yo no dependo ni de Dios, ni quiero acompañar a una mujer porque yo quiero perseguir mis propios sueños, mis propias metas, quiero construirme para mí, quiero viajar, no quiero solidificarme, etcétera, ¿no? Entonces cada vez se van alejando más del compromiso. No quieren tener compromiso. No hay. Exactamente. Nos estamos, ahora que hice mi última maestría, estaba conmigo una experta, una experta en seguros, ¿no? Que venía de su abuela, su mamá, agentes de seguros, y nos platicaba eso, que hoy por hoy ya cada vez se venden menos los seguros, porque en nuestra época, yo todavía soy de los baby boomers, entonces, pues el patrimonio era un objetivo alcanzar, tener tu casa, tener tu matrimonio, tener tu carro, tener tu profesión, ¿no? Que eran las aspiraciones. Y por hoy, por eso vemos a los hombres con su perrito, a las mujeres con su perrito, su gatito, porque ahí nos damos cuenta que se necesita el amor, que necesitas compañía, y manifiestan su compañía pues en un perrito o en un gatito ante la falta de capacidad o ante la necedad de no asumir el compromiso. ¿Cuál es la importancia, Jenny, en formar hogares con bases espirituales? Yo creo que la familia no solamente es te enamoras y de repente ya, se acabó el amor y cada quien se rompe. Es una decisión. El amor es decidir todos los días a que como mujer tenemos que respetar a nuestro esposo. ¿Por qué digo respeto? Porque para los hombres su forma de ver que tú los amas mucho es respetándolos, ¿no? Respetando sus decisiones. Hacía mucho tiempo, muchos años que no escuchaba una mujer. Eso es lo único. Queremos respeto. Y las mujeres lo que quieren es honra. Honra y amor. Nosotras que nos apapachen, sentirnos cuidadas, protegidas, sabiendo que teniendo a nuestro esposo, nada nos va a pasar, ¿no? Y entonces al mismo tiempo nosotros les echamos porras, ¿no? Les decimos lo bueno que son, los tratamos de llevar a donde Dios quiere que ellos vayan. Y entonces así nosotros podemos ser esa ayuda idónea, con el respeto, ¿no? Y al mismo tiempo nuestros hijos ven este amor y respeto y quieren tener un matrimonio. Entonces, y es muy importante, si no ven congruencia en nuestra casa, pues los hijos tampoco van a querer un matrimonio. Sí, por lo regular, hijos de familias disfuncionales van a tener una familia disfuncional. Claro. Y aún así, Greg, yo creo que yo fui una niña con una familia disfuncional, pero poniendo tu fe en Jesús, Dios lo hace todo nuevo, ¿no? Y hoy puedo decir que aprendí mucho y hoy tengo una familia, gracias a Dios, sólida, pero porque yo permití que Dios transformara mi vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando te conocí de jovencita. Tú no sé. Sí, cuando te conocí de jovencita, que llegabas a la casa, estabas estudiando en la universidad. Correcto. Y me acuerdo que nos platicaste cuando recibiste a Cristo. Nosotros todavía no habíamos recibido a Cristo, lo conocíamos a través de las religiones, pero no habíamos tenido eso. Y me acuerdo que tú nos fuiste la que nos empezaste a platicar de cómo fue tu conversión. Entonces, concluyendo, la pregunta es, la espiritual es el cimiento, la espiritualidad es el cimiento. Con Dios en tu vida todo es posible, como lo dice Filipenses, ¿no? Proverbios 22. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará
de él. Qué maravillosa reflexión de Proverbios, ¿no? La Biblia es el manual del ser humano. Así es. Ahí encontramos todas las respuestas a todas las religiones, a todas las filosofías, pero más que todo, los libros de Salomón, que es en Proverbios y en Eclesiastés, tenemos una guía práctica para nuestros hijos. Y eso es maravilloso. ¿Cómo podemos enseñar valores a nuestros hijos en un mundo cada vez más perverso y más acelerado, Emilio? Practicándolos en casa. Te quiero contar una historia muy rápido que me sucedió hace no mucho con uno de mis hijos. Resulta que mi papá, a quien tú conociste, Sí. era un hombre que le apasionaba la palabra. Tenía sus momentos muy espirituales y otros donde estaba un tanto ocupado, pero algo que nunca dejó de hacer mi papá fue leer la Biblia. Y yo tengo recuerdos que atesoro en mi corazón, donde yo salía un fin de semana temprano de la recámara y veía a mi papá todos los sábados y todos los domingos antes de ir a la iglesia, con una Biblia de esas gruesas, grandotas, una Biblia de estudio, llena de apuntes, con una libreta al lado, sus marcatextos, y él estudiaba la palabra, ¿no? Tenía siempre música clásica ahí ambientando la oficina. Además de ser un excelente abogado, tu papá. Gracias. Le gustaba mucho el estudio. Pero también tu madre era un ejemplo. O sea, Sí. yo adoraba ver ese matrimonio que tenía tu papá y tu mamá. Porque la verdad, había un amor, un ambiente Genuino. tan hermoso en tu casa. A mí me encantaba ir a comer a tu casa por el ambiente tan hermoso que tenían tus papás. Sí, es así. Y mi mamá siempre respetaba mucho sus espacios y tenía sus grupos pequeños. Y bueno, la verdad es que sí, evidentemente un matrimonio muy bonito, que ahorita lo ligo con otra cosa. Pero hace poco descubrí a Yetro, entré a su recámara, y eso lo voy a confesar públicamente, porque me dice Jennifer, me dice, oye, Yetro desapareció hace rato, a ver qué está haciendo, ¿no? Está en plena adolescencia. Entonces, asómate allá a su recámara, entonces subí ahí a tu casa, a la casa de ustedes, a ver qué estaba haciendo Yetro, y abrí la puerta y me llevé con una grata sorpresa, porque estaba escuchando música clásica y estaba leyendo su Biblia. Fíjate, hablando de eso, ¿no? Como comentábamos la otra vez que me hiciste el honor de estar aquí en mi programa, de que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Estaba viendo hace 2 días una serie de Salomón, o sea, que se llama Reyes, y obviamente inicia con Salomón. Y Salomón cuando lo nombran rey, pues era un adolescente. Y tenía 17 hermanos queriendo el reino, ¿no? Sí. Y al ejército en contra, y a la clase sacerdotal en contra. Nada más tenía el único apoyo era del profeta, pero todo el mundo le tenía miedo al profeta Natán. Y Salomón cae en un estado de depresión que no sabía qué hacer. Por el luto, porque le hacía falta a su papá, ¿no? Entonces su papá sentía que no era nadie. Inclusive llegó a pensar en renunciar al reino, a no ser que el profeta Natán le decía, pero es que si Dios te escogió, Dios te va a dar. Entonces empezó a recordar y lo que más recordaba de su papá no era el rey David sentado en su trono. Lo que más le llamaba la atención es cómo ver ese rey tan famoso que cuando entraba luego a su recámara lo encontraba humillado delante de Dios. Humillado, ya ves que porque los judíos usan, se llama la tefilá, ¿no? Que se ponen lo encontraba siempre humillado. Entonces ves que llegaba en la mañana y ves que en la noche, y él le llamaba la atención a Salomón, se le quedó grabado eso, de ver cómo un rey tan importante como era David, verlo humillado ante Dios. Y eso fue lo que él lo marcó. Por eso dice, definitivamente tengo que buscar a Dios. Sí. Así es. ¿Qué prácticas sencillas ayudan a fortalecer la unión familiar? Porque ustedes, las esposas cristianas, juegan un papel muy importante, ¿no? En esas
cosas sencillas que ayudan a fortalecer, en unificar la familia, ¿no? Yo creo la oración tiene que ser, ¿no? O sea, es como que el pilar, que nuestros hijos nos vean orar y orar con ellos. Pero otra cosa que es muy importante, creo, es que ellos pueden ver que somos personas normales, personas que nos caemos, personas que sabemos levantarnos y sobre todo personas humildes que sabemos pedir perdón, ¿no? Eso es Porque muy importante. nadie nos enseña a ser padres y cuando Sí, nosotros... no hay una escuela de padres. No, está la palabra, pero también nos podemos equivocar y que podamos ir con nuestros hijos y decir, me equivoqué, discúlpame, no lo debí de haber dicho así, no lo debí de haber hecho. Para ellos creo que es una enseñanza maravillosa y son herramientas que ellos están obteniendo de nosotros para que ellos después tengan una vida conforme a lo que Dios dice, ¿no? La oración. La oración, el Como ejemplo. número uno. El ejemplo. Como eje número dos, la humildad para reconocer nuestros errores, la humildad para pedir perdón, porque no se nos cae nada, Claro. Para reconocer que cometemos errores, porque dice la Biblia que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos los perdona. Cuando confesamos nuestros pecados es porque estamos reconociendo, y es cuando pedimos perdón, Claro. inclusive con nuestro padre, con nuestra hermana, con nuestra esposa, con nuestros hijos, también reconocer, estamos confesando nuestro error, ¿no? Y al confesar nuestro error estamos reconociéndolo, y al reconociendo estamos siendo bendecidos por Dios, porque lo reconocemos, porque cuando se reconoce el error, obviamente no lo vuelves a hacer, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Claro. Porque la gente confunde el remordimiento con el arrepentimiento. La gente está como el típico borrachito que dice que va a dejar de tomar y nunca deja de tomar. La gente tiene remordimiento y en el remordimiento pide perdón, en el remordimiento hace lo que sea, pero no cambia. No hay un arrepentimiento genuino. No regresa. Porque el arrepentimiento verdadero es cuando tú reconoces que lo que hiciste estuvo mal, ya no lo vuelves a hacer. Ese es el arrepentimiento. Si cambias esa dirección, ¿no? Es correcto, cambias la dirección. Entonces, lo que acabas de decir es muy importante que reconozcamos que somos humanos y que como humanos somos perfectibles. Claro. Y que aunque estés en el grado, ustedes, porque quiero decirles a todos ustedes que tanto Emilio como Jenny son pastores y ya de una congregación, aparte de ser excelentes profesionales, porque los dos son profesionistas, ustedes son pastores, pero por esa responsabilidad no quiere decir que no sean humanos. Totalmente. O sea, todos cometemos errores, ¿no? Pero hay una frase que me llegó hasta el fondo del alma, que dice, el santo es aquel pecador que está diariamente buscando la santidad, que se cae y se levanta, que peca y pide perdón. Ese es el santo. Porque la gente piensa que ya un santo ya no peca, ya un santo. Luego ven al pastor, ven a autoridades religiosas y piensan que ya no pecan, son hombres comunes. O sea, ves como cuando Pablo sanaba a los enfermos, que la gente se arrodillaba, dice, levántate porque yo soy hombre pecador. Entonces, solamente póstrate delante de Dios. Nunca aceptaba que le dieran gloria a ninguno de los apóstoles, porque la santidad se tiene a través del sacrificio diario de reconocer tus errores, porque entre más reconoces tus errores vas avanzando pasito a pasito a cometer menos errores. Claro, nada más si me das oportunidad de acotar algo. Estos dos principios son muy importantes, pero creo que también hay algo básico en el tema de la crianza para que tus hijos realmente lleguen a donde tienen que llegar, y es el acompañamiento. Y creo que es algo donde estamos también fallando mucho como matrimonios, como familias y como sociedad. Hoy en día en esa vorágine de todos mis anhelos y las conquistas que yo quiero para mí, se me olvida que tengo una familia. Volteo a ver a los hijos solamente como proveedor, en lugar de como un padre, una madre, un mentor, ¿no? Los muchachos necesitan acompañamiento y obviamente va dependiendo la etapa en la que se encuentren de vida. Muy importante eso que estás diciendo. Cuando ellos son niños, lo que necesitan es que juegues con ellos.
Cuando son adolescentes, necesitas Que sea su acompañarlos. psicólogo, ¿no? Exactamente. ¿No? Convertirte en su maestro, su ejemplo. Su maestro, su psicólogo, su amigo. Sí, también. Pero también los tienes que dejar ser. Claro. Y los tienes que dejar descubrir. Sí. Y los tienes que dejar Que se que se equivoquen. equivoquen y que se Exactamente. caigan. Pero ahí estás. Ahí estás, acompañándolos en esos estás. procesos. Los padres hoy en día no salen a jugar con sus hijos, ¿no? Nos metemos a la casa, nos metemos en los dispositivos. Oye, qué triste es lo que acabas de decir. Yo voy luego a restaurantes y veo una familia en la mesa, entonces si ves a cada uno con su dispositivo, al papá, a la mamá, a los hijos, entonces están comiendo pero están ausentes. Ya no hay. Ya no hay comunicación. Yo cuando me reúno con mis hijos les quito los teléfonos. Haces muy bien, Greg. Es algo que todos deberíamos hacer. Teléfonos. Sí. Nosotros hacemos Shabbat. También cuando vamos en el Shabbat les digo, no se pueden usar teléfonos. Entonces ya cuando terminamos, entonces ya se pueden usar los teléfonos. Qué importante es son los hábitos espirituales. ¿Qué hábitos recomienda una familia cristiana, Jenny? Pues creo que también el congregarse es importante, ¿no? Porque hay iglesias que tienen grupos de jóvenes, grupos de niños, entonces le bajan lo que es la palabra a sus edades, a sus etapas, y es muy importante que ellos vayan creciendo en lo que es el aprendizaje de la palabra de Dios, y ya dentro de casa, pues tener estos momentos de estar juntos, de platicar, de tal vez tener un devocional, de orar juntos, ¿no? Y de poder platicar esas dudas que ellos puedan tener, ¿no? De alabar juntos a Dios. Alabar juntos a Dios. Es muy importante la alabanza. Sí, muy. Y el estudio de la Biblia, Jenny, porque hoy por hoy, Emilio, estarás de acuerdo conmigo, que luego la gente va a las congregaciones a buscar toques del Espíritu Santo o a buscar algo que les cambie la vida de la noche a la mañana y van a que les platiquen la Biblia. Cuando la Biblia la podemos leer, como tú dices, cuando se escudriña la palabra, es así como hacía tu papá, que eso mismo yo vi en mi papá. Entonces, que marcaba la Biblia, la analizaba, porque si nada más vamos a que nos platiquen la Biblia, por eso es tan importante esas células de estudio bíblico. Porque la Biblia, si la estudias del Génesis al Apocalipsis, o sea, te vas a perder. Necesitas un mentor, un orden de cómo hay una Biblia que es la Reina Valera Arcoíris, que es la que le recomiendo a todo mundo. Es la única Biblia que antes de que empieces a venir los libros de Génesis, te dice cómo estudiarla, te dice qué libros del Antiguo Testamento inicies y después cómo los combinas con el Nuevo Testamento, ¿no? Por un ejemplo rápido, lo primero que te recomiendan que leas son los libros sapiensales, ¿no? Que son los libros de Salomón, que son Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job y los Salmos, que es lo primero que te recomiendan, porque ¿estás de acuerdo conmigo que esos libros se entiende cualquiera? Los libros de los Salmos son poemas, son oraciones. El libro de Eclesiastés parece que te los está diciendo alguien, porque está tan actual el libro. Si tú lees el libro de Eclesiastés, está muy actual porque Salomón le hablaba a los jóvenes. ¿Y qué me dice el libro de los Proverbios? No, bueno. Entonces, ahí viene, y a partir de ahí, pues ya entramos a los evangelios, a los 4 evangelios, ¿no? Entonces, pero tienes que llevar esa combinación porque si no, te pierdes. Yo empecé a estudiar la Biblia y también me horroricé y la dejé, ¿no? Entonces, porque si no hay alguien que te guíe, si no hay alguien que te dé un orden, pero es muy importante que tomemos el tiempo. Yo siempre he dicho que hay 2 constituciones, la constitución de tu país, que es obligación aprendérsela, y la constitución de Dios y el manual de vida, que es la Biblia. Pues vamos al siguiente corte y regresamos con más de Despertar de Conciencia, hablando con Jenny y con Emilio la importancia de la familia como cimiento de toda sociedad.
Regresamos a nuestros teléfonos y WhatsApp de Despertar de Conciencias, 9984-803897. Tu opinión es muy importante. Los temas que te gustaría que hiciéramos en este programa, que es precisamente un programa para despertar el alma, para el despertar de la conciencia, porque quiero decirles que la conciencia es la inteligencia del alma. Bien, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que vamos con los puntos de reflexión para que la gente que le interese este programa, que supongo que van a ser muchos, anoten, ¿no? Puntos de reflexión de lo que hemos hablado. Es importante el comer con la familia para interactuar con nuestros hijos sin celulares, ojo, e inclusive cocinar juntos. Claro, es algo hermoso. A mí me encanta cocinar con mis hijos. Yo soy su chef favorito. Pero todos, uno lo pongo, ahora te toca lavar los platos, tú me picas las verduras, tú me echas porras. Las reuniones familiares, porque después de Dios, Jenny, Emilio, ¿qué hay más importante que la familia? Nada es más importante que la familia. Por eso es que una familia sin Dios es una familia disfuncional. Y cuando el epicentro de nuestra familia es Dios, todo funciona mejor. Reflexión número 2, tener tiempos de oración y tiempos de estudiar la Biblia con nuestros hijos, explicárselas, bromear. Luego hay unas tarjetas, yo tengo unas tarjetas que nos encanta jugarlas cuando nos juntamos en la mesa, porque vienen preguntas bíblicas. Okay. Sacas una tarjeta al azar, entonces vienes y tú se la preguntas a quien tú quieras, ¿no? Dependiendo, y se vuelve... Qué revelador. Porque te das cuenta que no todo mundo, por mucho estudio que tengamos en la Biblia, se vuelve un tema muy divertido porque vas aprendiendo, ¿no? Claro. Porque vas aprendiendo, porque las reuniones familiares no tienen que ser un protocolo, ¿verdad? Tienen que ser divertidos. Totalmente. Sí. Y es divertido, porque los cristianos somos muy divertidos. Muy divertidos, nos encanta bailar, nos encanta comer, cantar, nos encanta comer. Por ejemplo, nosotros los Shabbats los hacemos de traje. Todo el mundo trae algo para compartir, ¿no? Entonces se vuelve buffet. Claro, qué rico. Se vuelve buffet porque haz de cuenta llegan 14, 15 personas con algo diferente. Entonces, y luego tenemos un chat familiar y ahí dicen, bueno, para no repetir comida, ¿tú qué vas a traer? No, que llevo el pan de elote, que llevo las gelatinas. Tercer punto de reflexión, escuchar a nuestros hijos y acompañarlos, como tú decías, Emilio. Importante acompañarlos, ser un buen compañero de aventuras. También, como decía Jenny, también darles su espacio, pero acompañarlos en todo. Exacto. ¿No? Y sobre todo aprender a escucharlos. Porque si hay algo, les cuesta mucho trabajo a los hijos, solamente cuando nos ganamos su confianza, nos dicen todo. A partir de que nos ganemos su confianza. Y eso es maravilloso, cuando tus hijos te empiezan a contar sin necesidad que tú les preguntes, porque quiere decir que ya te ganaste su confianza. Y ya con eso, ya está. Ya estamos del otro lado, ¿verdad? 4. Corregir con amor, no con violencia. Aunque la Biblia dice que la vara es la que corrige, pero no siempre tiene que ser con violencia. Debe ser con amor, con rigor sí, pero con mucho amor. Con límites amorosos. Entonces, porque Dios me ha dado 5 bendiciones, tengo 5 maravillosos hijos, y por ejemplo, hay 2 que jamás les he dado ni un chanclazo, pero uno sí, que ese sí le tengo que dar a cinturonazo limpio. Entonces, sí, pero siempre hay que apelar a su conciencia, y aparte los hijos son inteligentes, entonces... Y me acuerdo que uno de mis hijos también un día le di un chanclazo, me dice,
te prometo, papá, que es el último chanclazo. ¡Qué O listo! sea, aprendió la lección. Aprendió la lección. Muy listo. Muy bien. Pero me dijo, te prometo que es el último chanclazo que me das. Entonces, corregirlos con amor, no con violencia. Porque la violencia engendra violencia. Podemos tener rigor, sí, carácter, sí, pero no la violencia. Déjame contarte algo muy rápido acerca de las costumbres de aquel entonces, ¿no? Cuando se escriben estas cosas acerca de la vara. Creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta porque a veces nos olvida. Leemos esto en la Biblia, entonces vamos a la tienda cristiana, compramos la vara y la tenemos al lado del refrigerador para cuando se ofrezca. Y no era así. La realidad es que en las costumbres judías, la persona, el papá o la mamá que tenían que corregir la conducta, tenían que ir al campo por la vara. Y esto hace toda la diferencia. Porque en lo que ellos salían de su casa para ir a conseguir la vara, en ese momento ellos también conseguían la calma, respiraban, no consideraban si realmente era necesario y muchas veces incluso llegaban sin la vara, ¿no? Y llegaban a hablar, a estructurar, ya calmados. Y nosotros, pues muchas veces somos víctimas de nuestro emocionalismo. Definitivamente hay momentos en que los hijos necesitan corrección, siempre necesitan corrección. Pero hay papás que abusan de la palabra porque la desconocen. Y entonces luego justifican y tenemos casos de padres que siguen queriendo corregir a sus niños. A los 13 años. Exactamente. Y les no quieren seguir pegando a los un niño, 10, 12, 11, 12, no sé, a la edad que sea, y son violentos. Y entonces, en lugar de que haya una unión, haya una apelación a la conciencia, al amor, que logres tocar su corazón, los niños huyen de los papás porque son hombres y mujeres violentas. Claro, sin embargo, yo quiero dar mi testimonio. Yo fui un niño demasiado inquieto. A mí me corrían de todas las escuelas, o sea, fui bastante. Tuve un padre que era un dictador. Entonces, y hoy le agradezco tanto, porque sí me metí unas jodas con un cinturón. Y yo le agradezco tanto, porque si no hubiera tenido ese padre, quizás yo hubiera sido un pandillero, un delincuente, porque era demasiado inquieto. Y gracias a Dios tuve ese padre con ese carácter que no me dio oportunidad de... y yo siempre digo, bendito sea mi padre que está en el cielo, que tuvo ese carácter de corregirme, porque hay veces que lo necesitamos. Yo lo necesitaba, así como mi hijo el mayor, por eso está en el ejército. Tengo un hijo que es oficial de alto rango de fuerzas especiales en el ejército de los Estados Unidos, y está allá porque salió igual que yo. Tenía que traer. Sí, aquí. Nosotros también tenemos un hijo así, que es súper inquieto, pero encontramos el deporte. Y el deporte ha sido de verdad una cosa maravillosa para él. Quiero felicitarlos porque ese hijo es el reflejo de ustedes. Y por eso quiero invitarlo a un programa, porque quiero que le dé ese testimonio a los jóvenes. Porque no existen hijos malos, existen padres tontos y consentidores y cómplices. Entonces yo le recomiendo, no sea cómplice de su hijo. Nosotros nacimos para ser padres, no para ser cómplices ni amigos de nuestros hijos. Nuestro rol es de padres, y por eso la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Bueno, quinto, dar ejemplo de respeto y honestidad, que es lo que estábamos hablando. Sexto, aprender a pedir perdón dentro del hogar. Son las reflexiones que hasta ahorita hemos tenido de lo que hemos platicado, y creo que es muy importante que reconozcamos nuestros errores y que aprendemos a decir perdón. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Uy, sí. O sea, el ego es tan grande que luego decimos, ay, discúlpame. No es lo mismo una disculpa que perdón. Una disculpa es una justificación, y un perdón es el reconocimiento de que cometí el error. Nos vamos con las últimas, porque bueno, los tiempos aquí corren y con nos va como el agua. Nos podríamos pasar todo el día. ¿Qué tipo de familia queremos que nuestros hijos formen mañana, Emilio? Familias que tengan como centro a Jesucristo, a Dios, que sea realmente el pilar de la familia,
Que Jesús sea el centro. Exactamente, ¿no? Si nosotros construimos sobre la piedra, llegarán las tormentas y la casa no se caerá. Pero si construimos... Eso es construir sobre la roca. Casa sobre la roca. Sobre la roca, pero si construimos sobre las arenas, cuando lleguen las tormentas, la familia va a sufrir y muy probablemente se va a desmoronar. Yo considero que lo más importante de una familia fuerte es tener a Jesucristo en el centro de esa casa. Maravilloso. Jenny, ¿cómo romper patrones negativos heredados? Porque eso también es importante, tenemos ancestros que han sido terribles y dice la Biblia que la maldición generacional llega hasta la cuarta generación. ¿Cómo rompemos con esos patrones heredados ya? Yo creo que, bueno, obviamente es tener como base al Señor, ¿no? Pero también se vale que como personas busquemos la ayuda, ¿no? Traemos defectos de carácter que necesitamos trabajar y a veces nos cuesta mucho trabajo porque duele pasar por ese trabajo que hay que hacer en nuestro corazón, de verdad duele. Psicológica, nosotros tenemos un programa que se llama Celebrando la Recuperación que se enfoca a efectos de carácter, donde se ven diferentes pasos, se hace por medio de guías y escritura, y después tú haces tu testimonio y lo dices. Y entonces, al tú confesar, ¿no? Sí. Todas estas cosas, y el haber tenido un trabajo con un mentor y sobre todas estas heridas, pues vas perdonando, vas superando y vas sanando tu corazón. Entonces, cuando ya hicimos eso, lo que sigue es más fácil, es más armonioso. Sí, porque estamos rompiendo con esos traumas, esos patrones generacionales son traumas, ¿no? Totalmente. Que heredamos de nuestros padres. Sí, nosotros tenemos la decisión, nuestro libre albedrío, de romperlos. Si vemos que son traumas negativos. Así es. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones, Emilio? Compromiso, Greg. Definitivamente necesitamos comprometernos con lo que estamos haciendo. Somos estudiantes, ¿no? En una etapa de nuestra vida hay que comprometernos con el estudio. Llega otra etapa de la vida en la que somos personas que trabajamos, hay que comprometernos. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de pactos. Así es. Y el pacto es el compromiso. Sí. Lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Justo antes de llegar estaba platicándole a mi familia, estábamos recordando un poquito de nuestro trabajo contigo, ¿no? Y algo de lo que yo me siento muy orgulloso de haber pasado alguna temporada cerca de ti es el ejemplo de tu compromiso. Cuando tú estabas como presidente municipal o cuando eras candidato de diferentes candidaturas y tuvimos el privilegio de poder servir a tu lado, porque lo que hacíamos era eso, era servir. Servíamos a tu lado. Yo vi a un hombre muy fuerte en muchos sentidos, ¿no? Un hombre sumamente trabajador, sumamente comprometido con el servicio público, con las campañas políticas, un hombre que realmente caminaba calle por calle y que se metía a las casas y que disfrutabas del servirle a la gente. Y eso impactó nuestro corazón de alguna manera, ¿no? Y era ese compromiso a tu trabajo, ese compromiso al servicio público, ese compromiso a la familia. Si estoy casado, respeto la institución de mi matrimonio. Aunque mi esposa ese día no me caiga bien, claro, aunque hayamos fallado, aunque nos hayamos desvelado, no, pero yo tengo un compromiso con ella de serle fiel, de ser proveedor, de estar presente, de cuidarlos, es ese honrar ese compromiso. Ese pacto que dice la Biblia es el compromiso. El pactar es comprometerse. Y bueno, quiero decirte que todos los compromisos que hice en campaña, todos los compromisos, porque luego dicen que los candidatos hablan y prometen todo, ¿no? Antes de que ya una vez estando en el puesto se les olvida. Pero yo sí tengo el privilegio de decirlo con toda la honestidad. Todos los compromisos que hice en campaña, todos. Con notario público. Con notario público, no sé si además. No hay nadie que me pueda decir, Greg, tú prometiste esto en campaña, y vaya que hice compromisos, y todos los cumplí. Jenny, ¿cómo recuperar la fe dentro del hogar cuando hoy por hoy estamos bombardeados con estos dispositivos móviles, las redes sociales, con todos estos
estas nuevas tecnologías, cómo recuperar la fe dentro del hogar. Creo que una es reconocer, ¿no? Reconocer que nos falta fe y pedírsela a Dios. Necesitamos pedirle a Dios y ver dónde nos está faltando, qué nos está faltando dentro de la familia, dentro de la comunicación, y pues trabajar en ello. Necesitamos trabajar. Porque la Biblia dice, ¿no? Si te hace falta fe, Pídesela a Dios. Señor. Así Por eso debemos de clamar. Pues hoy entendimos que la familia sigue siendo el corazón de la sociedad. Cuando una familia sana, una comunidad sana, cuando un hogar se fortalece, también se fortalece el futuro de nuestros hijos. Gracias a los pastores Emilio Brito y Jenny Michel. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Emilio, nuevamente. Gracias, Jenny. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias por ministrar a través de este programa a nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven en nuestras redes sociales, porque el objetivo de este programa es la salud mental y un despertar de conciencias. Nos vemos en el próximo Despertar de Conciencias. Muchas gracias.